Bueno, seguimos la ruta de las entrevistas. Vamos ahora a otra importante también. Domingo Rojas Pereira. Hay que decir que Domingo es un destacado abogado del país, hijo del señor Rojas Nina, un sello en el derecho en República Dominicana. Bienvenido, Domingo. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, Domingo, hay ahora mismo un tema con relación al tema del derecho en República Dominicana, que sé que usted siempre se mantiene actualizado, y es el tema de la aprobación de este nuevo Código Penal en el país. La evaluación que usted ha hecho como abogado, si entiende que ha sido una pieza realmente correcta para el país o si hay que ir mejorando algunas cosas. Mira, tú sabes que yo siempre he definido la reforma del Poder Judicial en el país en lo que yo he definido como 3 olas. Las 3 olas. Sí, a partir, eso es un símil con la obra de Toffel, Alvin Toffel. A partir del año 1996, en que el presidente Fernández asume la presidencia de la República. Tú sabes que hubo una primera ola que fue cuando él convocó al Consejo Nacional de la Magistratura y se elige una nueva Suprema Corte de Justicia y esta a su vez Hay que entrar a su vez. nombra a los demás jueces que conforman los tribunales de la República, entre los cuales estuve yo. En ese momento yo desempeñé funciones judiciales. Luego vino una segunda ola con la reforma constitucional del 2010 y la creación de las altas cortes. Correcto. El Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Y ahora estamos en una tercera ola porque las personas que no están directamente ligadas a asuntos legislativos o de derecho entienden que el único código que hay pendiente de aprobación es el Código Penal. ¿Ya está el procesal? Cuando hay un nuevo código laboral que ahora recientemente se aprobó en el Senado. Exactamente. Pero también en las cámaras legislativas tienen dando vueltas hace más de 25 años, igual que el Código Penal, un nuevo Código Procesal Civil y un nuevo Código Civil. Entonces, ya con esa aprobación de esos últimos 2 códigos, se completaría lo que yo denomino como la tercera ola. Okay. O sea, esto comenzó al revés. Se aprobó hace 25 años el Código Procesal Penal, pero no se aprobó un Código Penal. Exactamente. O sea, tú tienes un Código Procesal Penal aplicándolo hace 20 y pico de años. Se modernizó el procedimiento, pero no... Pero la aplicación de la ley, las sanciones que iba a regir ese Código Procesal Penal se dejó. Estaban obsoletas. ¿Por qué? Porque el Código Penal, tenemos un Código Penal que tiene varios siglos. Un código que es de herencia francesa. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hizo que haya un desfase entre la persecución que hace el Ministerio Público de los crímenes y delitos y los delitos que están sancionados en un Código Penal obsoleto. Por ejemplo, el sicariato no está sancionado en el Código Penal viejo. El viejo no. No. Y ahí por eso tú ves que el nuevo Código Penal tiene casi 90 nuevos crímenes y delitos que están sancionados, que no estaban sancionados en el Código Penal viejo. El feminicidio está en el... El feminicidio no estaba. ¿Me entiendes? Entonces, ahora está tipificado. Ahora está tipificado. Entonces, eso te da a ti... El ácido del diablo que no estaba en el... No, eso no estaba. Ni el cúmulo de penas tampoco. Ni el cúmulo de penas, obviamente. Entonces, O el terrorismo. o el terrorismo. Digo, ya había una ley. Había ley muchas leyes especial. de esas que estaban en leyes aparte. Sí, una ley Es lo especial. único que viene con el avance de la sociedad y Exacto. y el movimiento tecnológico que se ha producido durante ese tiempo. Exacto. Muchos crímenes y delitos que son de carácter cibernético, ¿verdad? Sí. Hay una ley de crímenes y delitos y la 155. Exacto. Pero no estaban contemplados en el Código Penal. Se tuvo que aprobar una ley aparte porque nos fuimos quedando detrás. Esa ley estaba más avanzada que el propio código. No, es que casi todo el código, lo que no se había avanzado con el código, por los tranques que hubo, se tuvo que aprobó ir algunos aspectos en leyes, exacto, especiales. En leyes especiales. Exacto. Entonces yo entiendo que el país está en un buen momento porque eso implica una reforma general de todo lo que es el andamiaje legal a nivel judicial, porque ya vamos a tener, cuando se aprueben esos 2 últimos códigos, el procesal civil y el código civil, pues una legislación más actualizada a los tiempos que estamos viviendo. Porque cuando se hizo el código procesal civil, que también es de herencia francesa, no había internet, eso no existía.
¿Habrá una mejor manera de aplicación de la justicia? Claro que sí, lógico, porque la tecnología ha hecho que muchas facetas que están reglamentadas en las leyes y que son obsoletas se hayan armonizado. Por ejemplo, tú tienes la situación de que el Código Civil dice que para tú probar una deuda mayor de 30 pesos tiene que ser por escrito. Ya si tú haces un préstamo, por ejemplo, como dice popularmente la gente, de boca, o sea, no hay ningún documento firmado, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que los mensajes que se envían a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, etcétera, sirven de prueba de una obligación Y económica. que hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces ya tú puedes probar un préstamo que tú le hiciste a un vecino tuyo de 5,000 pesos, que si tú no tenías algo por escrito, Ya esto pues te perdiste sirve el de dinero. aval. Eso te sirve de aval y de prueba. Y el Código Procesal Penal, que ahora está conociéndose en el Congreso, ¿verdad? Hay una discusión en relación a eso. ¿Cómo usted lo ve? Porque si no lo aprobamos antes de diciembre, volveríamos al código anterior. Sí, tú sabes que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia a raíz de una acción en inconstitucionalidad que se le sometió, declarando creo que 60 artículos, algo así. Sí, y sobre todo el procedimiento. No conforme con la Constitución, y en su propia sentencia constitucional dice al Senado, al Congreso Nacional, que tiene que regularizar, o sea, redactar esos artículos que estén conformes con la Constitución. Para eso hay un plazo. Parece que en el Senado o en el Congreso Nacional no se gestionó esa aprobación a tiempo y ahora estamos contra el tiempo tratando de aprobar eso, porque si no es como usted dice, que entonces habría que hacer una nueva aprobación, no ya de esos artículos que el Constitucional mandó a modificar, sino del Código Penal completo, porque tiene una fecha límite. Dos preguntas hay entonces, Domingo, porque esas decisiones que se tomaron con el procesal penal, que establece el constitucional, que son inconstitucional, no conforme con la Constitución, exacto. lo que fueron agraviados con esas decisiones, ¿qué se hará? Porque entonces, si a mí me procesaron con ese procesal penal, que el constitucional dice que es inconstitucional, lo que se produjo contra mí como sanción es inconstitucional entonces. No exactamente, porque acuérdate que el Código Procesal Penal rige el procedimiento, Exactamente. no las sanciones. El procedimiento que se llevó en contra mía antes de esto es inconstitucional entonces, porque el constitucional está diciendo, arreglen eso. Por ejemplo, la aplicación de alguna procesal. medida de coerción. Sí, en sí. algún Exactamente. No sé momento. si entiende lo que te estoy explicando. Sí, Esa es la primera. sí. Lo otro, aprobar ese código penal Procesal. dominicano. Procesal Penal. El penal. Ahora voy con el penal. Ok. Ya eso borra la parte de la esencia napoleónica que teníamos de ese código. No, claro, porque tú sabes que en América Latina completa hay una potencia que ya se llama Estados Unidos de América. Y esa potencia ha trazado una estrategia de hace muchos años de dotar a los países de América Latina de un sistema de justicia que sea cónsono con el suyo, con el common law. Tú te recuerdas que en el Código Procesal Criminal, que era que se llamaba el anterior, el francés, Sí. no había la facultad del Ministerio Público negociar con el Exactamente. imputado. No podía. Eso no había. Ya sí. Eso tú lo veías en las películas de Estados Unidos de justicia. ¿Ya sí? Que el fiscal llegaba a un acuerdo con el procesado y el procesado se declaraba culpable y podía haber una reducción de pena, etcétera. Lo que estamos buscando Ya ahora es empatar es- con ese Ministerio Público que está un poco avanzado por el procedimiento con... Exactamente. Entonces, en América Latina se ha generalizado que los países del continente adopten ese tipo de legislación porque se entiende, entre comillas, obviamente, que esa legislación es más avanzada que la que regía a los países de América Latina, que realmente era o española o francesa, y que así todos los países del hemisferio del continente van a tener una legislación que va a ser homogénea, va a estar sustentada en los mismos principios. Ahora bien, eso tiene sus contras. ¿Por qué? Porque en el viejo Código Procesal Criminal de origen francés, la víctima de un crimen cualquiera, sin excepción, tenía la facultad de, si el Ministerio Público no accionaba, accionar directamente y apoderar el tribunal. Ahora eso no se puede, salvo en los casos que están contemplados como de acción privada. Exactamente. Pero antes era en todo. Tú eras víctima, por ejemplo, un familiar tuyo de un homicidio,
y por un asunto X el Ministerio Público no accionaba, no sometía el caso, tú podías directamente como víctima llevar el caso al tribunal y el juez estaba obligado a pronunciarse. Ahora eso no se puede, salvo el caso, que te digo, de los delitos que son de carácter privado. Entonces eso ha hecho que el Ministerio Público tenga lo que yo he definido como el monopolio de la acusación. Y eso es muy peligroso porque se presta a muchas veces a asuntos políticos, tráfico de influencia política. Claro, claro. Se presta también a sobornos, etcétera, porque si el que puede acusar solamente es el Ministerio Público, yo como víctima no lo puedo hacer, que antes lo podía hacer, entonces yo estoy supeditado a la voluntad del Ministerio Público. Exactamente. Mire, usted puso el caso de Estados Unidos y voy a poner a puntualizar los de los extraditables. Siempre vemos que cuando requiere Estados Unidos, algún ciudadano americano, ay, perfecto, se va. Pero así no pasa cuando República Dominicana requiere que alguien venga de allá para acá a rendir cuentas, no se hace. Sí. Mira, ¿Cómo pudiera cambiar eso? sí, los tratados de extradición están basados en el principio de la diplomacia que se llama la reciprocidad. O sea, si yo hago esto por ti, tú tienes que hacerlo por mí. Pero lamentablemente hemos tenido en este país gobiernos que no han apreciado lo suficiente la soberanía nacional y han firmado un tratado de extradición con Estados Unidos que es prácticamente unilateral. Entregar todo. Yo te tengo que entregar a ti todos los ciudadanos míos que tú pidas, más si yo requiero un ciudadano norteamericano, tú no me lo entregas, a pesar de que tenemos un tratado de extradición firmado. Entonces, yo creo que la solución de eso es que en la Constitución de la República, como hay en otros países, se prohíba la extradición de cualquier dominicano y que el dominicano sea juzgado aquí. ¿Por qué? Porque es la única forma que habría... ¿Cómo hacer eso? Porque Independientemente eso no de es- cualquier delito que se cometiera. No importa. Y tenemos cómo no hacer importa. eso porque ¿Ah? eso lo establecen tradicionalmente países con un valioso peso político, Claro. económico y diplomático que Claro. no tiene República Dominicana necesariamente. Sí, pero no podemos supeditar la soberanía nacional a intereses económicos. Eso yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces dejemos de ser un país soberano y vamos Pero a convertirnos esa es la en el razón Estado real de- 52 de Estados Unidos y punto. No, pero eso es la razón real de. Ok, pero yo comencé la... Y no pasa solo con Estados Unidos. Nosotros pasamos muchísimo trabajo Claro. para, por ejemplo, España extraditar Con también. de España, con el hacia caso acá. de Patricia Claro. Languasco, ¿te acuerdas? España, Damos la vida entera. España también. Entonces, Hasta Con que al Francia ha final se ocurrido dieron. también. sí. Pero tenemos que... Uno de los pocos países que ha habido una operación de secuestro, porque es un secuestro, de unos prisioneros franceses, los Ay, lo de la- del lo de la- vuelo del lo de la coca. Air Cocaine. Que hasta Ajá. una película. Y hicieron una Christophe operación, Laudin y compañía. claro, hicieron una operación para sacarlos del país y llevárselos, a pesar de que estaban condenados. Sí, sí, sí. Y este país no hizo nada. Eso te dice a Pero ti. se puede recurrir ante organismos internacionales. Pero no se hizo en el Pero no momento. se hizo en el No se hizo en el momento. El presidente Medina, que era el presidente en ese momento, En ese momento, sí. y el canciller de la época, ellos no hicieron nada, no dijeron nada. Entonces, un país que tú ves que otro país hace eso, entonces si nos ponemos a decir que se hace por razones económicas o por conveniencia política, lo que tenemos que hacer es no ser un país soberano y ser un estado de Estados Unidos o adquirir el estado de Puerto Rico de un estado libre asociado, ¿verdad? Pero si es un país que supuestamente es soberano, yo entiendo que la única forma de evitar esas violaciones que hay, no solamente al tratado de extradición con Estados Unidos, sino como usted dice, a otros tratados con otros países que son potencias económicas, es que en la Constitución de la República se prohíbe la extradición de ciudadanos Nosotros no dominicanos. tenemos la posibilidad, o sea, ¿hay algún ejemplo en América Latina que Y se pudiera modificó servir de base también para ese- poder... Creo que en Venezuela está en la Constitución, si mal no recuerdo. Creo que en Venezuela estaba. Está o estuvo en algún momento en la Constitución. ¿Y qué beneficio Y tendría? acuérdate que en la época de Pablo Escobar se puso la Constitución de Colombia. Sí. En Y que Colombia no pudieron extraditar. lo extraditables hicieron que el Estado, le doblaron el pulso al Estado Y que se y tuvo prohibiera. que el Congreso colombiano modificar la Constitución y prohibir la extradición. O sea, que hay precedentes. Y en esos casos, de alguna manera, ¿qué beneficio tendría para la República Dominicana? Porque parte de lo que casi siempre se argumenta es que nosotros no tenemos necesariamente un sistema de prisiones que sea lo suficientemente fuerte para manejar esa gente que en los casos dominicanos pudiéramos procesar aquí. No, yo creo que es un argumento muy vago porque entonces Estados Unidos tampoco lo tiene, porque Franklin Franco, que mi papá fue su abogado, se le fugó de una pensión, una cárcel federal. Se fue. Claro, él vino aquí fugado
y no lo pudieron volver a extraditar para allá. Entonces, eso es un argumento que no entiendo que no es válido porque cualquier sistema de prisiones es vulnerable. Cualquier sistema informático es vulnerable, por eso existe el ciberdelito. El ciberdelito, exacto, por eso hay la reglamentación. Claro, entonces yo lo que creo es que esos argumentos, si bien pueden tener una parte que tenga carácter verdadero, son muy flojos. ¿Por qué? Porque la soberanía de un país no puede estar supeditada a lo que diga otro. Yo no puedo decir la frase, no, su sistema judicial es muy, o carcelario es muy vulnerable, yo no voy a extraditar a un dominicano a pesar de que tenemos un acuerdo, porque yo no lo puse en el acuerdo cuando lo firmamos. Exactamente. Yo no lo plasmé en el acuerdo. Domingo, usted hablaba de la tercera ola en materia judicial, que no había escuchado eso. Pero un Tercera ola de reformas. Sí. Yo lo acuñé. Sí, un sello suyo ahora. Sí. El tema de la creación por ejemplo, de la justicia electoral, que fue en la Constitución del 2010. 2010. La justicia constitucional. Hemos avanzado en esos dos renglones, luego del 2010 a la fecha, justicia constitucional y justicia electoral. ¿Hemos avanzado? Sí, indudablemente hemos avanzado. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo que estábamos hablando cuando tratábamos el tema del tribunal, del Código Penal y el Código Procesal Penal. Ajá. No hacemos nada con tener un tribunal constitucional y que el Estado o los gobiernos no ejecuten las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional. Bueno, de hecho, ¿Cuál fue la queja del presidente del Tribunal Constitucional saliente? Que habían dictado no sé cuántas sentencias y los diversos Exactamente. gobiernos no la acataban. Y a veces Porque aquí disparate. sí, La porque aquí principal un ministro o un director general se cree que él es un príncipe o el gobernador de un cacicazgo. Entonces, él entiende, incluso hay muchos que son abogados, eso es lo más preocupante. Él entiende cuando una parte le notifica o el mismo tribunal le notifica una sentencia diciéndole, mire, la institución que usted dirige en el año tal hizo esto y esto, eso no está conforme con la Constitución, nosotros como Tribunal Constitucional estamos ordenando esto y no se ejecuta. Entonces, en materia jurídica, con el argumento, o sea, la herramienta hemos avanzado. Claro, pero en en los ejecución hechos no hemos avanzado porque de nada sirve que yo dicte X sentencia y una parte de esa sentencia sean desacatadas por el propio Estado al cual yo pertenezco. hay un fiscal electoral. Eso es algo grave. Entonces, yo muchas veces me quedo un poquito confundido porque yo veo un Ministerio Público aquí muy activo para los casos de corrupción administrativa y para otros casos, pero yo no he visto ningún funcionario sometido a la justicia por eso. Eso es desacato. Correcto. Y se supone que si usted es el encargado, y en este caso le voy a hacer un llamado a la Procuradora General de la República actual, si usted es la encargada de dirigir el Ministerio Público, usted no puede medir a todo el mundo, tiene que medir a todo el mundo con la misma vara. La creación de una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia, ¿usted considera que es correcta, que sería viable? ¿Con qué fines? Porque una vez se propuso... Se habla con el propósito de manejar temas comerciales, civiles, para descongestionar de alguna manera. Eso se ha dado discusión después de lo del Consejo. O sea, hay que modificar la Constitución para eso. Exacto. Sí, pero es una propuesta que plantea, creo que el senador Rogelio Genao, que tiene una propuesta en relación a eso, de crear esa sala. Mira, ya hubo una propuesta en los años 90, finales de los 90 o principios de los años 2000, de crear una cuarta sala, pero era porque no había un tribunal constitucional. Sí, Subero planteó eso. Y él planteó, exacto, peleó eso. que se creara una cuarta caso. sala que fuera constitucional. Ahora bien, ya habiendo un tribunal constitucional, no creo que sea necesaria una cuarta sala para la Suprema Corte de Justicia. No. Con 16 jueces, una Suprema Corte de Justicia está más que bien representada. Pero la Suprema Corte de Estados Unidos tiene 9 jueces. 9, y esta tiene 10. Y acuérdense que aquí se crean cosas y no hay dinero Y también. No hay Estados Unidos tiene casi 350 millones de habitantes, nosotros tenemos 12 o 14. ¿Para qué? ¿Entiendes? Lo que tenemos es que dotar a esas 3 salas de los instrumentos de trabajo, de los recursos humanos y materiales para que pueda reducir las que tengan mora judicial. O sea, que los expedientes se fallen a tiempo. Pero entiendo que eso es una iniciativa aventurera e improcedente, porque no hay una necesidad real de que haya una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo ya habiéndose creado y quitándole de competencia a esa alta corte
el Tribunal Constitucional, la materia constitucional y la materia electoral. Ya eso no llega a la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Esos son trabajos que sí antes tenía y competencias que sí antes tenía la Suprema Corte de Justicia. Ya no la tiene, entonces no le veo ningún sentido ni práctico ni provechoso para el país esa iniciativa Bueno, legislativa. muchísimas gracias, Domingo Gracias a Rojas ustedes. Pereira. Hemos conversado de diferentes tópicos en materia de justicia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, señores. Mantenga la sintonía con la programación de Telecentro mañana. Así que trate de guarecerse, de protegerse, porque va a seguir lloviendo. Manténgase atento a los boletines de este medio para que se entere de todo. Mantenga la sintonía con Telecentro.